Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Bueno, habéis notado que he bajado la intensidad de publicaciones. Hace tiempo que no publico. Llevo como 2 o 3 meses así más remiso. Es por razones personales que no tienen por qué ser especialmente graves, no os preocupéis. Pero ha llegado el 2023 y espero recuperar el ritmo. Así que las series que ya tengo empezadas, a saber, por ejemplo, lo de la Guerra de las Galias, las virtudes, la Biblia paso a paso y, por supuesto, el Buscón, pues pronto tendréis nuevos capítulos. Yo creo que puedo reemprender mi antiguo ritmo. Pero también resulta que hay una serie de temas interesantísimos que estoy investigando y esto va para largo. Entonces, me gustaría dedicar un programa a hablaros de esos temas que tengo así como empezados, pero que no están todavía como para hacer un programa completo. Haceros como un avance de estos temas. Así que voy a abrir una serie que se llamará Procesos de Investigación. Y os los voy a exponer para que haya ambientillo y para que podáis sugerir cosas. Y acordaos, para sugerir tenéis las vías normales, que son el correo primumgradus@gmail.com, los comentarios de iVoox, de YouTube, de Odyssey y donde salga, también por Twitter, y el que más me gusta, que es el WhatsApp, que ahora os voy a dar el número, no me acuerdo, lo tengo que ir a buscar. Espera un momento corto y voy a buscarlo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Os recuerdo que solo WhatsApp y preferiblemente mensajes de voz, no llamadas, que no las voy a contestar. Este WhatsApp está dentro de una tablet que dejo en mi habitación y la miro a veces por la noche. En fin, el número de teléfono de WhatsApp, es más 34, por si llamáis de fuera de España, el prefijo es 34, y luego viene el número 644-190223, más 34, 644-190223. Acordaos sugerencias, comentarios, críticas educadas, colaboraciones, lo que queráis. Acostumbro a contestar todo, no con toda la rapidez que me gustaría, pero procuro contestar a todo el mundo. Tampoco tengo tantos, vamos a ser sinceros. Y bueno, ¿qué temas son estos que tengo así medio? Bueno, lo primero que todo es daros voz a vuestros comentarios que habéis dejado por escrito en los diversos medios que hay. Pues también en el WhatsApp tengo unos cuantos mensajes de voz que intentaré en esta serie darles cabida. Aportaciones que habéis hecho muy interesantes y, en fin, esto por un lado. Y luego, por otro lado, 2 temas que tengo pues empezados. Uno de ellos empezados a investigar, aún queda mucho camino por delante. Y uno de ellos es retomar el tema de la gnosis, del cual dediqué muchos programas, y lo he vuelto a retomar bajo otro punto de vista, bajo el punto de vista del andrógino primordial, que acabo de descubrir, gran descubrimiento mío, que es axial en el tema de la gnosis. Bueno, ya lo veréis, va a ser el tema que vamos a exponer en este primer capítulo. Otro capítulo lo dedicaré a mis investigaciones sobre las utopías que se ciernen sobre nosotros. Utopías no, distopías, como estamos. Bueno, las distopías que se ciernen sobre nosotros y sobre los próximos libros distópicos que añadiré a la serie esta de mis distopías favoritas. Bueno, pues empezamos con el primero de los temas, si os parece bien. Empezaremos el primero de los bloques previstos con una cita de Platón en su libro El banquete. Aquí nos narra su particular versión sobre el mito del andrógino. Hay otras versiones con distintos matices, pero esta será más que suficiente para que después podamos desarrollar el tema. Pues vamos a ello. La naturaleza humana era antes muy diferente de cómo es hoy día. Al principio hubo 3 clases de hombres, los 2 sexos que subsisten hoy día y un tercero compuesto de estos 2,
y que ha sido destruido y del cual solo queda el nombre. Este animal formaba una especie particular que se llamaba andrógina, porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe, y su nombre es un oprobio. En segundo lugar, tenían todos los hombres la forma redonda, de manera que el pecho y la espalda eran como una esfera y las costillas circulares. 4 brazos, 4 piernas, 2 caras fijas a un cuello orbicular y perfectamente parecidas. Una sola cabeza reunía estas 2 caras opuestas la una a la otra. 4 orejas, 2 órganos genitales y el resto de la misma proporción. Marchaban erguidos, como nosotros, y sin tener necesidad de volverse para tomar todos los caminos que querían. Cuando querían ir más deprisa, se apoyaban sucesivamente sobre sus 8 miembros y avanzaban rápidamente por un movimiento circular, como los que con los pies en el aire hacen la rueda. La diferencia que se encuentra entre estas 3 especies de hombres procede de la diferencia de sus principios. El sexo masculino está producido por el sol, el femenino por la tierra y el compuesto de los otros 2 por la luna, que participa de la tierra y del sol. Tenían de estos principios su forma, que es esférica, y su manera de moverse. Sus cuerpos eran robustos y vigorosos y sus ánimos esforzados, lo que les inspiró la osadía de subir hasta el cielo y combatir contra los dioses, como Homero lo ha escrito de Fialtes y de Otus. Zeus examinó con los dioses el partido que se debería adoptar. La cuestión presentaba dificultades porque los dioses no querían aniquilarlos como hicieron con los gigantes fulminando rayos contra ellos, pero por otra parte no podían dejar sin castigo su atrevida insolencia. Por fin, después de largas reflexiones y de tener en cuenta que si los hombres desaparecieran, desaparecerían también el culto y los sacrificios que aquellos les tributaban, se expresó Zeus en estos términos: «Creo haber encontrado un medio de conservar a los hombres y de tenerlos más reprimidos y de disminuir sus fuerzas. Los separaré en 2 y así los debilitaré, y al mismo tiempo tendremos la ventaja de aumentar el número de los que nos sirvan. Andarán derechos sostenidos solamente por 2 piernas, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren estar tranquilos, los separaré de nuevo y se verán obligados a andar sobre un pie solo, como los que en las fiestas en honor de Dionisos bailan sobre un pellejo de vino». Después de esta declaración hizo el dios la separación que acababa de resolver. Cortó a los hombres en 2 mitades, lo mismo que hacen los hombres con la fruta cuando la quieren conservar en almíbar o cuando quieren salar los huevos, cortándolos con una crin, partiéndolos en 2 partes iguales. A continuación ordenó a Apolo curar las heridas y que colocara la cara y la mitad del cuello en el lado por donde se había hecho la separación, a fin de que la vista del castigo los volviera más modestos. Apolo les puso la cara del modo indicado y recogiendo la piel cortada sobre lo que hoy se llama el vientre, la reunió a la manera de una bolsa que se cierra dejando una abertura en medio, que es lo que llamamos ombligo. Pulió los demás pliegues, que eran numerosos, y arregló el pecho dándole forma con un instrumento parecido al que emplean los zapateros para pulir el cuero sobre la horma, y dejó solamente algunos pliegues sobre el vientre y el ombligo como recuerdo del castigo anterior. Una vez hecha esta división, cada mitad trató de encontrar aquella de la que había sido separada, y cuando se encontraban se abrazaban y unían con tal ardor en su deseo de volver a la primitiva unidad que perecían de hambre y de inanición en aquel abrazo, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cuando una de estas mitades perecía, la que la sobrevivía buscaba otra a la que de nuevo se unía, fuera esta la mitad de una mujer entera, lo que hoy llamamos una mujer, o un hombre, y así iba extinguiéndose la raza. Movido Zeus a compasión, imagina un nuevo expediente. Pone delante los órganos de la generación, que antes estaban detrás. Se concebía y vertía la semilla, no el uno en el otro, sino sobre la tierra como las cigarras. Zeus puso delante aquellos órganos y de esta manera se verificó la concepción por la conjunción del varón con la hembra. Entonces, si la unión se verificaba entre hombre y mujer, eran los hijos el fruto de ella, pero si el varón se unía al varón, la saciedad los separaba muy pronto y volvían a sus trabajos y otros cuidados de la vida. De ahí procede el amor que naturalmente sentimos los unos por los otros.
que nos vuelve a nuestra primitiva naturaleza y hace todo para reunir las dos mitades y restablecernos en nuestra antigua perfección. Cada uno de nosotros no es, por tanto, más que una mitad de hombre que ha sido separado de un todo de la misma manera que se parte en dos un lenguado. Estas dos mitades se buscan siempre. Este relato que acabamos de oír no es un brillante invento literario de Platón. Él lo que hace es recoger una tradición que se pierde en la noche de los tiempos y desde luego nació en Grecia, y que ha recorrido la historia de la humanidad pues desde tiempos inmemoriales, y que a su vez, curiosamente, se haya englobado en una gran corriente subterránea de pensamiento, de forma de ver el mundo que vamos a llamarle gnosis o gnosticismo, y que esta corriente subterránea de pensamiento tiene distintas urgencias, distintas emanaciones según la época, que reciben distinto nombre. Hermetismo, cultos mistéricos, y el de gnosis, que significa conocimiento, pues tuvo lugar en los siglos II-III después de Cristo y empapó determinadas capas del incipiente cristianismo y dio lugar a la primera herejía o a la madre de todas las herejías, el gnosticismo cristiano. ¿Qué es lo que caracteriza esta forma de ver el mundo? Pues la palabra gnosis significa conocimiento. Significa que la salvación está en el conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento oculto que no está al alcance de todo el mundo, sino solo de unos pocos, los iniciados. ¿Os acordáis? Cultos mistéricos, hermetismo, pitagorismo, todo eso es incluso anterior a Platón. Bueno, pues esto pues queda ahí y surge en el siglo II y digamos que parasita el cristianismo, pero no fue la primera religión parasitada por este tipo de pensamiento. Anteriormente, bueno, muchas más. Pero, por ejemplo, solo para no agotar, para no ser exhaustivos, por ejemplo, el judaísmo en su momento también fue impregnado de este gnosticismo. Y a lo largo de la historia incluso ha habido religiones que han sido esencialmente gnósticas, y hay una que está clarísimo, y es el budismo. El budismo es esencialmente una religión gnóstica. Y diréis, hombre, es un conocimiento reservado solo para elegidos, pero hay pueblos que son budistas, entonces no parece muy compatible. ¿Qué pasa? Todos son iniciados en esas naciones budistas. Vamos, otra característica, no, porque otra característica del gnosticismo es que tienen como un doble lenguaje. El conocimiento profundo está reservado a unos pocos, pero para el resto de la humanidad, para la plebe, para los no iniciados, para la gente normal, tienen otro discurso que no tiene por qué ser ni siquiera la explanación del discurso profundo, no, es esencialmente distinto y es para ir tirando por la vida. Para los ignorantes, los secretos arcanos están reservados a unos pocos. A ver, es la diferencia entre esoterismo con S y exoterismo. Buscando, para ver si alguien lo explicaba mejor que lo que podía explicarlo yo, pues mira, he encontrado un texto de Hegel sobre el asunto. Hegel sobre Platón, esoterismo y exoterismo. Y más que lo que dice Hegel, voy a centrarme en lo que dice Tennemann, que él lo cita. Es una cita de Tennemann contenida en Hegel. Dice así. Tennemann lo dice, Platón hizo uso del derecho que asiste a todo pensador de comunicar solamente aquella parte de sus descubrimientos que consideraba oportuno dar a conocer, y además tan solo a quienes reconocía la capacidad necesaria para comprenderlos. También Aristóteles tenía una filosofía esotérica y otra exotérica, aunque con la diferencia de que en la distinción entre ambas era puramente formal, mientras que en Platón era al mismo tiempo una distinción material. Esotérico, lo escondido; exotérico, lo que se manifiesta fuera. Bien, Platón tenía una doctrina esotérica, él lo mismo lo dice, en algún momento lo llega a decir.
Por lo tanto, Platón sin cierto modo era un gnóstico. Y aquí nos habla que Aristóteles también tenía una doctrina esotérica y otra exotérica, pero dice puramente formal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, básicamente, que entre la doctrina o lo que no explicaba Aristóteles y lo que sí explicaba no había una diferencia esencial. Es decir, es la misma diferencia, entiendo yo, que hay entre un pensamiento profundo y un pensamiento, digamos, explicado para la gente, entre la filosofía profunda y la divulgación, entre la ciencia profunda y la divulgación. No difieren, simplemente difieren en la exposición. Era meramente formal la diferencia, mientras que en Platón, lo dice expresamente, era material. Materialmente otro tipo de sabiduría, es decir, la sabiduría profunda, que estaba reservada a algunos elegidos que la podían comprender, y luego lo que llegaba al pueblo, que no tenía por qué coincidir con esa sabiduría profunda. Podía tener alguna cosita, pero que podía en otros temas pues no tener nada que ver, porque la gente no está preparada, pues le cuento un cuento para que subsista. La sabiduría está reservada a unos pocos. La sabiduría esencial arcana es un privilegio para unos pocos. De ahí la manía de Platón en su República de hablar del rey filósofo. Para él su ideal de gobernante era el rey filósofo, que tenía una perspectiva especial y por lo tanto pues tenía la capacidad de dirigir al resto de la humanidad. Comparad las obras políticas de Platón y de Aristóteles. La República de Platón, donde su conclusión final es que el gobierno solo puede estar en manos de los elegidos, los que tienen esa sabiduría arcana, que lo organizan ellos desde su altura, o Aristóteles, que habla de formas de gobierno y es, por así decirlo, más realista. Platón, recordadlo, era el filósofo que susurraba a los tiranos, el prototipo del intelectual orgánico a la sombra del poder que pretende inspirar formas de gobierno y que siempre acaba defraudado porque, claro, el dictador de turno no está a la altura de sus grandes ideas. Es un ser en el fondo inferior. Y digo ideas porque el mundo de las ideas es el mundo de Platón. Y otra característica del gnosticismo, del platonismo, en esto coinciden, curiosamente, es que son la misma cosa. Puede ser, no sé. Alguno me dirá que no. Yo acostumbro a escandalizar a los que se dedican a estudiar filosofía porque dicen que mi análisis es muy superficial. Bueno, pues lo acepto, el mundo de la gnosis se mueve en un dualismo cuerpo-espíritu, el mundo ideal y el mundo material. Y esta es otra de las características de la gnosis que le llevó a ser herético entre el cristianismo, porque el cristianismo, al igual que el judaísmo, pero en el cristianismo está más evidentemente reflejado, cuerpo y espíritu se complementan y no están radicalmente separados. Es decir, la persona humana no es un cuerpo como cárcel del alma. Y la realidad no está solamente en lo espiritual, en lo incorpóreo. También lo corpóreo tiene una entidad y una realidad. Esto es muy importante. ¿Y por qué digo que esto dio pie a algunas herejías dentro del cristianismo? Porque evidentemente, si Dios, para empezar, si todo lo corporal es malo, todo lo material es malo y mera apariencia y cárcel del alma y fuente de todos los males, resulta que Dios se ha encarnado. Caramba, tenemos problemas. Entonces vamos a empezar a plantear si realmente Jesús se encarnó o no se encarnó, si su padecimiento fue real o no fue real. Ahí ya la variedad de respuestas es enorme. O que la corporeidad de Jesús fue aparente y no murió realmente en la cruz, pero sobre todo, y me parece más evidente, es que si el mundo material es malo, el que ha creado el mundo material es automáticamente malo. Es el demiurgo de Platón y por lo tanto Dios es malo.
atentos, Dios es malo porque ha creado lo material, literal. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento que crea el mundo es malo, el del Nuevo Testamento que se manifiesta es más espiritual. Esto se da de patadas con los textos de la Biblia, pero no te preocupes que ellos ya se encargan de reinterpretarlos y si no les conviene, pues hacer unos nuevos. Pero lo veremos más adelante. La materia es mala, luego el que crea la materia es malo, es el demiurgo de Platón, un espíritu maligno, y lo propio es rebelarse contra ese demiurgo. ¿Vale? Vemos que, y ahora ya volvemos al mito del andrógino, que hay una rebelión contra la divinidad, en este caso encarnada en los dioses, ¿verdad? Y entonces les cae el castigo. El castigo es ser divididos. Y de ahí viene el anhelo de volverse a unir. Vamos a centrarnos otra vez en el mito, después de esta explanación sobre lo que es el gnosticismo, y vamos a profundizar un poquito más. Antes de continuar, una advertencia bien clara. Ya os dije al principio que este programa no va de temas cerrados, sino de investigaciones que estoy llevando a cabo y son esbozos. Y algún día pues haré el programa completo debidamente documentado, pero que sepáis, y no por una fuente sino por muchas, que aquí entra la alquimia. La alquimia está relacionada con el andrógino. Sí, señor. Yo siempre pensaba que la alquimia era algo así como una especie de protoquímica que en el fondo buscaba hacer oro del plomo y cosas semejantes. Pues no, la alquimia tiene mucho que ver con el andrógino. Fijaos que habla de elementos, de fusión de elementos. El elemento femenino en el relato del andrógino lo relaciona con la tierra, la madre tierra, por ahí aletea su espíritu, y el hombre, el espíritu masculino, con el sol, el fuego, la tierra. La luna está en medio, una mezcla de los dos. Bueno, pues mezclar elementos, la alquimia. También una alquimia sexual evidente y del cual hablaremos más adelante en lo que es el tantrismo, la versión esotérica del extremo oriente. No tardaremos mucho en verlo. Pero antes de irnos hacia el oriente, a ver lo que dicen estos orientales, vamos a ver más elementos típicos de la gnosis que hay en este relato. Uno de ellos es la rebelión contra la divinidad, en este caso no un solo dios, sino el Olimpo entero. Y que estos dioses claramente no son dioses omnipotentes, sino que son dioses muy limitaditos. En realidad no hay un dios supremo. ¿Vale? Lo que hay detrás de toda gnosis acaba siendo siempre una especie de panteísmo, es decir, todo es Dios. Por eso siempre hablan de buscar el Dios interior dentro de ti mismo, ¿verdad? De tal manera que los decretos divinos son una forma de limitarnos. ¿Veis? Estos seres primigenios, pues estaban empezando a rebelarse y entonces deciden los dioses pues debilitarlos. Cuando esta gnosis pasa al cristianismo, ¿verdad? Resulta que Yahvé Dios es malo porque no quiere que el hombre acceda al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque sería como Dios. Y el diablo, que en la versión gnóstica la serpiente es la buena, porque le dice, no, comete el árbol, acceder a la sabiduría, pues es la que le incita a la rebelión, prometeica. Siempre esto se repite una y otra vez. Luego hay otro tema en el que no quiero abundar porque nos desviaremos mucho del tema, quizás otro día lo haga también, y es, si os dais cuenta, aquí pone en absoluta igualdad 3 tipos de atracciones, como si fueran completamente naturales, con lo cual, digamos, que en el trasfondo de lo que está diciendo Platón hay una determinada forma de ver la sexualidad humana, que hoy está muy en boga. Desde reivindicar el andrógino a reivindicar los 3 tipos de sexualidad aquí reflejados, como naturales y obvios. Es decir, por decirlo de alguna manera, ponerle todas las comillas que queráis, yo se las pondría, superan la visión de que hay una forma natural y dice que no hay una forma natural. Hay varias formas naturales y aquí entra la creatividad y en eso estamos. Pero por ahí no voy a entrar, lo dejamos aparcado.
Y sí que vemos que este mito, pues en el fondo, hay una reivindicación del andrógino como ser ideal. Hay que recuperar la unidad perdida. Y aquí entra otro apartado interesante. Luego os pondré abajo alguna bibliografía en la caja de descripción. Algún conferenciante ha llegado a decir que el gran secreto, no lo he comprobado, simplemente lo enuncio, que en el fondo, el mito del andrógino es la piedra axial de toda gnosis, y también de la masonería es el gran secreto del grado 33. Es muy osado decir esto, pero os pondré una conferencia ahí en la descripción de YouTube y de iVoox, donde el conferenciante llega a esa conclusión. Yo no lo he podido comprobar, o no lo tengo tan claro, pero bueno, es una hipótesis interesante. Y lo que viene a decir es que, bueno, es una cosa que, ya os digo, no se dice desde el principio, pero está en el ambiente. Y a medida que vas subiendo grados, pues te vas enterando más del asunto. Lo que sí que es cierto es que en ciertos grados de la masonería, y no me lo invento, la propia literatura que se anuncia en las páginas web de las logias, si buscáis ahí encontraréis que hay una adoración de Lucifer, y también se nombra Baphomet. ¿Y cómo era Baphomet? Tenéis la imagen de Baphomet, ese ser peculiar con cuernos de macho cabrío y cuerpo con elementos sexuales tanto del hombre como de la mujer. Incluso han hecho una estatua. Bueno, no, mirad una imagen de Baphomet. Los que me seguís por iVoox, no, pero si queréis yo ahora la busco y os pondré aquí. Ahora, cuando acabe esto, lo editaré y os pondré una imagen de Baphomet. Si no, buscadla. Incluso hubo unos señores que intentaron poner una estatua de estas con dos niños a sus pies en nombre de la libertad religiosa en una universidad de Estados Unidos. Baphomet dicen, no es el demonio, no se sabe muy bien, pero nosotros, por la forma, con los cuernecitos y tal, pero sobre todo su aspecto andrógino. Y bueno, y aquí, en estas investigaciones, el asunto dio un quiebro que me dejó fascinado, y tiene mucho que ver un libro que tengo aquí a mi espalda. Esperad que voy a cogerlo. No sé si se ve bien la portada. Bueno, buscaré una foto y la pondré bien para los que me veáis por internet, por YouTube, quiero decir. Este libro se titula Tinieblas tibetanas, subtítulo, del yoga y el mandala al femicidio ritual. El autor, reverendo padre doctor Federico Juan Highton, o Highton, no lo sé. Ediciones Parresía. Lo he comprado por Amazon porque en mi biblioteca habitual no lo tenía. En mi biblioteca virtual habitual, donde tengo muchos libros que consulto, pues no lo tenía y me he tenido que aflojar la pasta. Pero bueno, ha valido la pena. Lo conocía a través de las conferencias que este buen señor pues da a través de un canal de YouTube, o de diversos canales de YouTube, entrevistas, conferencias, etc. La idea es que este hombre, estando en el Tíbet, pues en su afán de evangelización, pues se dedicó a profundizar en las creencias del budismo tibetano. Ya os dije que el budismo es una religión esencialmente gnóstica. Ya lo he explicado antes. Además, ya en programas que hice hace unos años, cuando hablé de la gnosis, dije, pues eso, que era la religión preferida de todos los que adhieren a este tipo de ideas, desde los masones hasta los New Age. Bueno, porque en el fondo acaba siendo una cosa realmente panteísta, etcétera, etcétera. Muy a la boga, muy de acuerdo con los planteamientos de ese tipo de pensamiento. Es que es puramente gnóstico, ya os lo digo. Además, una moral absolutamente relativa, porque no hay un Dios personal. Y este señor Highton, el señor Juan Highton, pues profundiza en algunos temas. No os voy a desvelar todo el libro, simplemente me he preparado algunas citas para que veáis por dónde van los tiros. Y hay una de las cosas más terribles, cuando habla del femicidio ritual, no siempre,
Desde luego no llega a decir que se cometa físicamente, pero sí simbólicamente por medio de esta cosa tan curiosa que se llama el sexo tántrico, que en Occidente está muy de moda. Y una vez más, hay una versión light y de consumo, típico de todas estas cosas, y la versión profunda y fuerte. Cuando buscaba bibliografía para contrastar lo que dice un libro, hay que buscar otras fuentes. Hay que ir a las fuentes de gente convencida del otro extremo, y que te confirmen. Y la verdad es que las revelaciones han sido terribles, ¿no? En fin, me da un cierto reparo, pero bueno, he ido comprobando hasta donde he podido, aún quedan cosas, esto es una investigación en curso, las cosas que aquí se dicen. Así que por medio de algunas citas, pues aclararemos algunas cosas. Lo primero quizás sería comparar pues el pensamiento espiritual de este budismo tibetano. Se centra mucho en el budismo tibetano, pero pensad que el budismo, cualquier tipo, es una especie de hijuela o de escisión del hinduismo. Y tiene una estética muchas veces parecida. Ved los dioses hindúes, es una procesión, es la cámara una procesión de imágenes horrorosas, ¿vale? Ahí lo dejo. Y de personajes que aquí en Occidente muchas veces identificaríamos directamente con diablos. Y ahí lo dejo. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero mira, te pone dioses indios y os podéis quedar horrorizados. Hay cosas muy macabras, con cabezas cortadas, bueno, en fin, lenguas fuera, una cosa así. Bueno, pues eso pasó en cierto modo al budismo. Y vamos a ver las citas. Y primero en la comparación un poquito entre el budismo y la visión cristiana. Por ejemplo, de la caridad, del amor. Notemos también que la compasión budista, que es un mero deseo, no tiene por qué ponerse en práctica, se funda en la vaciedad, esto es, en la nada, contrariamente a la caridad teologal, que se funda en la plenitud de ser, esto es, en el ser subsistente por sí mismo, que es Dios. En efecto, como dice el Dalai Lama, la compasión que debemos poseer en última instancia se deriva de nuestra percepción del vacío. El vacío, sí, el vacío es lo que contempla la espiritualidad budista. Las oraciones budistas no van dirigidas a nadie porque no hay un Dios personal. Todo es Dios, es panteísmo. Y la finalidad de todos los ejercicios de esta, digamos, espiritualidad es pues dejar de ser uno mismo para llegar a fundirse con el todo. Vaciarse, vacío. No hay un ser personal, no hay alguien a quien amar detrás de esas oraciones. Alguien a quien decir te quiero, aquí estoy. No, sencillamente es un acto de voluntad de dejar de sentir, de dejar de padecer para acabar disolviéndote. Así también tiene una estética a base de unos ejercicios más o menos, o más que menos, quiero decir, bastante rigurosos para acercarse más a ese nirvana, a ese fundirse con el todo cósmico. ¿Y qué ocurre cuando uno llega a este mundo de la gnosis, donde hay una dualidad entre cuerpo y alma, y el cuerpo, lo material, es siempre malo? Pues hay dos extremos que se dan siempre. Uno es el extremo de como el cuerpo no vale nada y hay que desprenderse de él, pues hay que castigarle duramente. Es un ejercicio de un ascetismo desamorado, por decirlo de alguna manera. No tiene como fin último el amor de Dios ni del prójimo. Y también puede darse el otro extremo, que es como lo material no cuenta para nada, pues ¿qué pasa? Pues me puedes enfrenar, no pasa nada, no hay un pecado del cuerpo, el cuerpo no, lo importante es que tú te mantengas puro por dentro. Y estos dos extremos se dan en el budismo. Vamos a una cita que nos lo va a dejar bien claro. Según la visión budista tibetana, para alcanzar la iluminación, lo esencial es que uno elimine su ego.
para lo cual creen que deben sufrir una terrible maratón de ascetismo, cuyo modelo máximo es Milarepa, considerado como el discípulo budista por excelencia. Milarepa, según relata la mitología budista, ayunó tan inhumanamente que devino un esqueleto. Y continuamos la cita unos cuantos párrafos más adelante. Dicen que Milarepa meditó en una cueva 11 meses, sin que se le enfríe el almohadón, que anunció que no iba a dejar su ermita, aunque se muriese de hambre o frío, que vivía desnudo en la montaña cubierto solo con su pelo, que devino flaco como un esqueleto y sus huesos parecían parafina, que su cuerpo se empezó a pudrir, que su poca comida se infestó con gusanos por no haberla tomado. Es interesante acotar que mientras hacía semejantes mortificaciones, se gloriaba a sí mismo con una soberbia suma, diciendo cosas como «No hay ningún hombre más valiente que yo» o «Soy el hombre santo», llegando luego a pedirle a los demás que lo veneren profundamente en vida a él y asegurando que quien lo haya a él hallará la iluminación. Y esto continúa con una cosa muy peculiar. Dice así: es interesante señalar que, sin perjuicio de la extrema ascesis propugnada por la literatura budista, llega un punto en que estos ascetas pueden o deben copular con alguna o algún consorte, pues creen que esto los ayudará a vencer la raíz de la ilusión y a alcanzar con más rapidez el nirvana. Ni siquiera el esquelético Milarepa, que había alcanzado los más inverosímiles extremos de la renuncia y que es considerado como la encarnación de la suprema excelencia, que es universalmente venerado en el Tíbet y que ocupa un lugar central en la historia del budismo en el Tíbet, se privó de una consorte sexual yógica, llegando a practicar el Ganachakra, pone entre paréntesis, rito sexual bizarro, con la bella Serinma y sus 4 hermanas a la vez. Por eso, no es correcto hablar de una ascesis budista desencarnada, sino, valga el oxímoron, de una ascesis budista desencarnada-carnalísima. La ascesis yógico-budista no solo es desencarnada y carnalísima a la vez, sino que tiene tintes morbosos, a tal punto que la meditación más eficaz para el budismo tántrico es echarse sobre el cadáver de una mujer o, como era usual en muchas órdenes monásticas indias, desmembrar el cuerpo femenino muerto viendo cómo sus partes son arrancadas, lo cual está presente en la historia budista que el budismo desde sus comienzos recomienda meditar sobre sus cadáveres en diversos estados de descomposición, de donde viene la regular fascinación por lo mórbido y lo macabro que caracteriza al budista tibetano. Bueno, y ahora tocaría analizar otro descubrimiento un poco macabro, entre macabro y asquerosillo que he hecho, y así muy morboso, más morboso todavía que lo que acabamos de oír, que tiene que ver con el tantrismo. El tantrismo es una cosa que empieza en la India, pero se transmite al budismo tal cual, sobre todo en el budismo tibetano. Y en fin, y tiene que ver mucho con una especie, digamos, de una especie de sexo sagrado, un ritual sexual. Un ritual que no tiene nada de adoración, sino de magia. La magia se distingue de la auténtica religión, en que la religión pues lleva a adorar a Dios, a reconocerle, a pedirle cosas, mientras que la magia lo que intenta es tener poder sobre el mundo oculto, sobre la oscuridad. Es digamos, un saber práctico. Quiero tener poder sobre el más allá, por medio de una serie de prácticas. Pues hay rituales mágicos relacionados con el sexo y tiene mucho que ver con el tantrismo. Entonces, el libro de Tinieblas Tibetanas, pues da unos datos realmente escalofriantes. Y claro, digo, bueno, esto lo dices tú. Vamos a investigar un poco el tantrismo, lo del sexo tántrico y estas cosas. Y bueno, en mi biblioteca favorita online busqué libros. Y me salió una selección de la versión light del tantrismo. Y habla todo el rato de lo de posturitas de abrir los chakras y del kundalini. Ahora no lo voy a explicar lo que es el kundalini y de abre tu mente y cosas por el estilo. Eso sí, en ningún momento hablaba de familia, ni de ama a tu mujer, no. Pronto veremos, cuando veamos la versión más descarnada, que la compañera ideal para un hombre en el sexo tántrico,
la mujer siempre está supeditada, ya os lo digo de antemano, es la prostituta, es la compañera ideal, o alguien asimilable a una prostituta, porque significa hacer cosas un poco peculiares. Pero para que veáis que esto del tantrismo, en su versión light, está muy de moda en Occidente, os voy a poner 2 flashes pequeños de un personaje que a lo mejor algunos conocéis, sobre todo si sois de Argentina, y que se presenta en las elecciones. No sé qué chance tiene de llegar a ganarlas, pero hace afirmaciones curiosas. Mira, para que veáis, os los pongo ahora y vosotros opináis. Es decir, tenemos una relación monógama. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? Porque te escuché una vez que hablaba del sexo. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. Bueno, este señor es Javier Milei. Si no sois de Argentina y no lo conocéis, mirad en internet, buscar Javier Milei y veréis cómo es un candidato a las próximas elecciones presidenciales. O sea que esto está al orden del día. Y bueno, él se adhiere a la versión más blanca del sexo tántrico, pero vamos a ver cuál es la versión hard. Y no voy a citar esta vez el libro. Me dediqué a buscar yo en mi biblioteca online preferida, donde hay muchos libros, y buscar información. Y después de despreciar pues, los blanquitos, pues digo, vamos a ver si hay alguien. Encontré varios, pero he seleccionado uno donde van un poquito más heavy. No lo voy a leer todo porque además me da un poco de angustia leer estas cosas porque son bastante fuertes. Pero allá van. Y mirando en mi biblioteca online preferida, fui a Script y busqué tantrismo, sexo tántrico, etcétera, etcétera. Y llegué a un artículo, Tantrismo Kaula, los demonios de la carne, cargado por Infernalis Odium, vaya. Vamos a ver qué ponía esto. La abrí y me encontré con Gnosis Primordial, el conocimiento supremo que libera al hombre y destruye a Dios. Pero claro, no me podía quedar ahí. Y traté de ver de qué va esto de Gnosis Primordial. Y bueno, seguí investigando y ¿qué es lo que vi? Pues vi una página que se llama así, gnosisprimordial.com, y detrás hay un tal José María Herrou Aragón. Y bueno, es un señor que se dedica a estos temas esotéricos, y aquí lo primero que aparece es un vídeo de YouTube en esta página, cargado en esta página, que pone sobre el regreso de Perón. Pero ya, claro, me fui a YouTube. Digamos que lo que hay de fondo es, él siempre habla de ir contra Dios, porque Dios lo asocia pues al creador de la materia y por lo tanto Dios es malo. Digamos que es un gnóstico de libro. Vamos, que este señor, después de lo que pude comprobar, es una eminencia en el tema. Eminencia, ponedle todas las camillas que queráis. Y vamos a ver lo que dice en el dichoso artículo este. Bueno, pues dice lo siguiente. Vamos con cómo empieza. Empieza fuerte. Dice: 1. Los rituales de la mano izquierda. Luego explicaré un poquito lo que es lo de la mano izquierda y tal, si no entendéis algo, no os preocupéis que luego os lo aclaro. Repito, los rituales de la mano izquierda derivan su fuerza de la inversión deliberada de la moral establecida. 2. El camino de la mano izquierda celebra muchos ritos sagrados de violación de tabúes, la severidad de los cuales difiere según las sectas y las regiones. El mejor conocido es lo siento por las palabras, la diré como pueda, Panchamakara, o las 5 cosas prohibidas, también conocido como Panchatattva, los 5 tattvas, antiguamente secreto para los no iniciados. El acto de teurgia erótica, algunas veces llamado el rito secreto, hace mucho dejó de ser tan secreto. El Panchamakara es también conocido como el rito de las 5M, porque implica el consumo ritual de 5 elementos tabú para los hindúes. Los nombres de estos elementos todos comienzan con la letra M. Antes os he comentado que luego os aclaraba lo que era la mano izquierda, el camino de la mano izquierda. Pero bueno, en el punto 17 de esta exposición previa, el autor del artículo, pues ya nos habla de él. Dice, punto 17. Para Elena Blavatsky, queda explicarlo quién era Elena Blavatsky, ya me saldrá el nombre. El camino de la mano izquierda fue simplemente el camino del mal, mientras que al camino de la mano derecha lo caracterizó como el camino del bien. Pues nos quedamos con esta definición y ya está bien claro. Es una inversión total de valores. Aquello de saltarse los tabús y todo eso. Continúa el artículo con otro parágrafo que dice Tantrismo Kaula. 2 puntos, fragmentos del Yoni Tantra. El Yoni Tantra ya se ve claramente que
que es un documento en lengua, pues supongo que de la India, y que la ha traducido. Bueno, pues no voy a entrar en detalles porque habla del yoni, órgano sexual femenino, y del yoni-tawa, yoni-tattva, y de los tantras, y que el yogi se vuelve un Shiva sobre la tierra habiendo contemplado el yoni menstruante. Bueno, cosas de verdad muy enrevesadas. Es que me da un poquito asco hasta hablar de ellas. Bueno, estas tonterías, por lo visto, son superadoras de estado de conciencias y todas estas cosas que, bueno, si te las quieres, le puedes echar un vistazo. Los que me están viendo por YouTube ven, aquí lo estoy pasando así de una forma rápida. Y el siguiente paso tiene otro epígrafe que dice sexo y poder. Y atención, la primera frase, espero que no me lo censuren en YouTube, dice, es así, el orgasmo es malo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo explica, dice el sexo no es malo, el acto sexual no es malo, lo destructivo es el orgasmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pierden fuerzas. Esto de la energía, cuando oyáis hablar de energía, estad atentos. Entonces, pues ya se ve que eso es malo y te hace perder energías cósmicas de estas que llevas en tu interior y cosas de estas. Más adelante lo explica muy bien. Dice, la trampa del demiurgo, es decir, del creador del mundo material, es decir, de Yahvé, de Dios. Dice, el demiurgo ha creado el sexo en el hombre por dos razones. Una, para producir su reproducción y superpoblación sin límites. Cuanto más población, más confusión y comunismo. Dos, para que el hombre no pueda despertar. Con cada orgasmo el hombre se duerme y se esclaviza un poco más. Así lo quiere el demiurgo, un esclavo que no sepa que es esclavo, un manso sirviente agradecido de su amo y admirador de su obra adefésica. El demiurgo goza con cada emanación orgásmica del hombre. Esta barbaridad es el sexo tántrico, ¿eh? Bueno, me creeráis creer o no, a mí estudiar esta cosa se me ha hecho especialmente desagradable. Así que, mirad, hay muchas cosas entre medio. Habla del sexo de los guerreros. El sexo normal es el de los tontos, los que no se enteran, y está el de los guerreros, y te dice unas cuantas indicaciones, pero vamos ya al final, porque esto se me empieza a hacer insoportable. Hay una sección que dice yoga sexual y alquimia sexual, técnicas sexuales del Tantra, Kaula para liberar el espíritu. Tomado del libro Trabajos Parapsicológicos Infalibles. Bueno, yoga sexual, ojo con el yoga. Kalas sexuales, vamos al Kala, ¿vale? Y entonces, los Kalas son emanaciones del cuerpo. Y ahí no sé cuánto, me parece que 16 Kalas masculinos y 16 Kalas femeninos. O sea, son, digamos, liquidillos que segrega el cuerpo. Vamos, está los Kalas mayores, bueno, está el Kala rojo, el Kalas blanco, los hay menores, el amarillo, el negro. Mirad, no voy a entrar en más, es que es muy asqueroso. Simplemente os diré, el Kalas rojo son los efluvios menstruales. El Kalas blanco es el esperma, el semen. Son los dos que tienen más poderes, más energías. Luego vienen otros menores, como el amarillo y el negro. El amarillo es el pipí, el negro es la caca, ¿vale? Y luego ya vienen los mocos y es asqueroso, sí. Pues de eso se trata. Se trata de beberlos para coger esa energía. A esto llegamos, sí señores, a esto llegamos. Es más, ahí a veces combinándolo, pues, sobre todo los dos mayores, el rojo y el blanco, eso pues, tiene una potencia impresionante. Y esto es un manual de coctelería macabra y repugnante. Y hasta aquí el resumen de lo que yo he investigado. De verdad, si os hace ilusión, pues buscando por vuestra cuenta, pero bueno. Y si creéis que el sexo pues ha de ser una especie de rito mágico y asqueroso, pues ahí tenéis un perfecto manual en la red. Simplemente quería que sirviese de ilustración. Bueno, después de esta cosa tan tétrica y asquerosoide, pues yo creo que ya va siendo hora de ir acabando.
debo aclarar que no me ha hecho una especial ilusión dar propaganda a estas cosas, pero yo pienso que tenía el deber, ante vosotros, el deber intelectual de contrastar los datos que venían aquí con otros textos. Y ya está. Yo tampoco pienso investigar mucho más por ahí ni enterarme más de estas cosas que pienso que ya llevan a un callejón sin salida. Pero sí que me gustaría, antes de acabar, eso sí, pues aclarar algún tema que antes he anunciado y luego no lo he desarrollado por despiste. Estaba en el guión y me lo he saltado. Cuando dije que este pensamiento gnóstico, antes de arraigar en el cristianismo, también había arraigado en el judaísmo, pues precisamente entre los rabinos de la época de la deportación en Babilonia, en la que pululaban en la tierra, en donde estas teorías, este pensamiento gnóstico, pues posiblemente campaba a sus anchas, pues tuvieron una cierta contaminación los rabinos que elaboraban la Mishnah. La Mishnah es una exégesis, una tradición exegética. Exégesis es la explicación de los libros sagrados, del Talmud, etc. Hay distintos tipos de Mishnah. Hay una Agadé, que es más alegórica, otra Halajá, que es más dedicada a temas legales, y hay una tercera que ni me acuerdo del nombre, pero no viene al caso. Bueno, pues estos que se dedicaban a hacer una interpretación más alegórica, pues se agarraron al mito del andrógino para explicar las, iba a decir aparentes, pero no son aparentes, son efectivas contradicciones que hay en el relato del Génesis. Porque hoy sabemos, bueno, todos los investigadores coinciden en que son dos relatos unidos de dos tradiciones diferentes, pero ellos no tenían ese aparato crítico y había una contradicción flagrante. Nada más empezar, dice Dios lo creó hombre y mujer. Luego continúa el relato y no se sabe por qué, se ve Dios crea a Adán y está solo y de pronto crea a la mujer de una costilla. Bueno, pues encontraron que la teoría del andrógino, despojada de esas cosas que le ponía Platón, de la atracción deja el andrógino puro, ¿eh? Desdeña el que era un globo con dos hombres y un globo con dos mujeres que luego parte por la mitad, porque claro, eso va contra la moral. Pero bueno, ahí introduce el asunto. Y eso creo que puede sintetizar y armonizar las dos versiones que se dan alternativamente en el relato del Génesis, ¿verdad? Pues Dios los creó, varón y hembra, estaban ahí. Luego pues crea a la hembra, la mujer. ¿Cómo lo hace? Le saca la costilla, pero costilla se puede traducir por costado. Luego quita una mitad y entonces los encara y entonces este es el que es carne de mi carne. Y luego, pues claro, cuando se juntan serán una sola carne. Vale. Eso se introdujo ahí sibilinamente. Y bueno, y luego con los cristianos, pues también buscando información, pues acabé aquello que va rebotando y acabé en el Evangelio de Judas, un evangelio gnóstico, no me acuerdo del año, será sobre el 300 y pico, en el que, bueno, Jesús, bueno, empecé a leer un poquito para ver de qué iba. Bueno, que Jesús está hablando con Judas y dice que los apóstoles no se enteran, tú eres el bueno y tal, y bueno, darle la vuelta a todo. Bueno, no lo voy a desarrollar ahora aquí, queda para otro programa. Yo os he dicho que esto es un esbozo, un apunte de por dónde van mis investigaciones en este tema. Y así al final ha sido un poco tétrico y un poco asqueroso todo. Espero que la semana que viene todo sea más alegre, pero me temo que no, porque el siguiente tema de la lista habla de distopías. Intentaré ponerle un poquito de humor. Si os ha gustado esto, poned un me gusta. Y admito todo tipo de comentarios, de colaboraciones y hasta de críticas, siempre que sean educadas. Así que hasta pronto. Si os ha gustado, poned un me gusta. No os olvidéis. Hasta pronto.